José, ¿dónde vamos hoy, tío? Pues mira, vamos a ver unas instalaciones experimentales del proyecto de hidroponía. Volaremos a Murcia. Tú ahora avánzate, hablas con Xavi, vais preparando un poco el pájaro y nos vemos ahora. Vale, pues voy para despegar. Venga, hasta luego. Hoy, por ejemplo, que hacemos un vuelo entre Barcelona, Sabadell y región de Murcia, pues la preparación empezó ayer con una coordinación de la ruta instrumental entre la salida y el destino. Lo que hay que saber es cuántos pasajeros venimos. Normalmente tenemos una ficha para cada persona de la empresa que suele volar con nosotros. Tenemos que tener controlado bien la meteorología en ruta. CAPS inmediato y por encima de 2000 pies AGL. Consideramos darnos la vuelta por el lado del viento, que hoy es la izquierda. La cantidad de combustible que tenemos que llevar a bordo. Y entonces a la que lleguen los pasajeros, a la que llegue el grupo de José, pues ponemos en marcha y nos vamos. Idle position, por favor. Trabajamos juntos con José desde el 2016 y desde entonces hasta ahora hemos ido evolucionando y encontrando diferentes soluciones para sus viajes de trabajo. Primero empezamos con corto radio, trabajando por aquí cerca de Barcelona, por Cataluña, y a medida que hemos ido creciendo pues hemos ido mejorando la flota hasta, por ejemplo, tener este bonito reactor. Es un reactor para poder llevar hasta 7 personas y nos da un régimen de vuelo operativo zona Europa. Nos da la oportunidad de poder volar rápido a aeropuertos muy grandes o aeropuertos muy pequeños. Todos los switches cortados, el briefing de despegue y salida, perfecto, prop hit pendiente, IPS, cash message. Bueno, ahora estamos aquí en cabecera de pista 1-3, esperando que aquel aterrice, que va a hacer una toma y despegue, que es un alumno, y vamos a despegar dirección Murcia. Perfecto. Venga, nos vamos. Entrando en pista, final libre, autorización pendiente, strobe light, prop hit on, porfa. Full imbalance, Muy bien. Take off thrust set. Ok. Es abajo. Anemómetro vivo. 60 no gas. Rotación. Régimen positivo. Tren arriba. Vale, GPS disponible. Podemos virar por la derecha si quieres. Por encima de 115, flap arriba. Mantendremos 120, ¿vale? Vale, podemos mantener rumbo, MCT, perfecto. Mantén rumbo ahora, mantén rumbo. Una mosca, Aquí, muy bien. It's good for today, and we climb 190. José, Xavi, no se ve nada, tío. Estamos en medio de la nada, en medio del mar, en medio de una nube. Estamos ahora entre dos puntos que se llama Ebrox y Lotos. No sé si sois capaces de reconocer esta forma de aquí. Es el delta del Ebro. Estamos nivelados a nivel de vuelo 270, son 27.000 pies. Y ahora estamos acelerando la velocidad de crucero. Llevamos 22 minutos de vuelo. Hace como 20 o como 19 minutos que el bicho vuela solo. O sea, estamos en... ¿Ahora mismo no estáis volando vosotros nada? ¿Vamos en piloto automático? Ahora estamos en piloto automático, en un vuelo instrumental, en curso a Murcia desde Barcelona. Y lo que nosotros estamos controlando son las altitudes, las alturas, y pues las velocidades y la radio, básicamente, donde nos indican pues si tenemos que cambiar la altitud, tal. ¿Ves? Ahora hemos llegado otra vez a 29.000, que es la altitud que nos han autorizado, y ahora volveremos otra vez a acelerar. Ves que se ha reducido la velocidad porque en el momento que inclinas el morro para arriba, el avión reduce velocidad, ¿no? Y escuchadme una cosa, ¿nos da como mal rollo que no se vea nada y que todo sea blanco? Bueno, es peor cuando viajas de noche, entonces sí que realmente no ves nada. El avión tiene
varios sistemas para poder volar en condiciones de visibilidad cero, ¿no? O sea, ahora nosotros volamos bajo reglas de vuelo instrumentales. Significa que nuestro guiado, posicionamiento y control de aeronave se basa únicamente en el uso de los instrumentos. La información que se publica en el Primary Flight Display y en el Multifunction Display. Ves que en esta zona es agua del mar y negro de tierra. Si aparecieran nubes importantes, aparecería con un código de colores entre verde, amarillo y rojo. Verde se puede volar, amarillo se vuela con un poco de turbulencia y rojo no se puede volar porque hay precipitación fuerte. Y como puedes ver a lo largo de toda nuestra ruta, no hay precipitaciones fuertes, no hay nada. Hay nubes, sí, pero la nube no nos importa. Como puedes ver, el nivel de turbulencia fuera es cero. O sea, no... Después tenemos aquí una cámara de infrarrojos. Tenemos una cámara de infrarrojos aquí. Si duplicamos aquí, la venimos a buscar aquí en sistemas de la aeronave y entonces podemos ver que delante no hay formaciones importantes, no hay cumulonimbus. Estas nubes con forma de coliflor no las tenemos delante, que son las que nos pueden hacer daño, ¿no? O sea, eso que sea la pantalla blanca es bien. Es ok. Vale. Sí, no hay problema. Sí, significa que no hay nada. Es como niebla, ¿no? Y es como niebla, exacto. Estás dentro de una niebla. Sí. Todos los triangulitos estos son aviones. Ok. 215. 2-1. Set heading 215. Ahora nos han desviado del rumbo. Uf. Tú, José, a nivel de negocio, ¿cuánto hace que tienes un avión? Pues hace 3 años así que lo tenemos. La verdad es que es muy práctico porque te permite organizarte de una forma mucho más, eficiente y la verdad es que te da mucha libertad, ¿no? Porque si yo tengo que ir por la mañana a Holanda y por la tarde ir a Milán o por ejemplo hoy que vamos a Murcia, que la combinación es fatal, pues la verdad es que el avión te permite mucha libertad y te permite acelerar mucho los tiempos en algunas operaciones, ¿no? Aparte, yo tengo un avión muy pequeño porque a mí me gusta volarlo, me gusta tener la sensación de estar delante, ¿no? Y si tuviera un avión más grande, pues seguramente no sería tan flexible porque sería mucho más cómodo, pero no sería tan flexible porque no podría entrar en campos cortos, no podría entrar en este tipo de sitios donde vamos, ¿no? Y a mí, yo que lo utilizo mucho para el tema de las obras de renovables, pues a mí me interesa acabar aterrizando en un aeródromo más o menos pequeño para estar cerca de mis instalaciones, ¿no? A mí me va muy bien, la verdad. La aviación privada nunca es más barata que la comercial, o sea, que la gente no crea que esto es más económico, o sea, tener un avión nunca es más barato que ir en un vuelo comercial, pero sí que te permite hacer muchas más cosas que en un vuelo comercial. De hecho, cuando fuimos con este avión al Polo Norte con Sergio y Juan, tardamos 1 hora menos que lo que tardaron la gente de La Sirena en llegar a casa. ¿En qué momento decides comprar un avión? Es decir, ¿cómo cambia tu mundo, tu vida a nivel empresa de un momento a otro? En mi caso es porque yo soy un loco de volar, ¿sabes? Y a mí me encanta volar. ¿Hay parte de ocio también en esto? Bueno, es un tema de ocio, es un tema de que te guste, ¿sabes? O sea, que si no te gusta volar, no sé si tiene mucho sentido que te compres un avión, ¿sabes? Más fácil y más barato ir en AVE, pero claro, cuando tú tardes 2 días en hacer las cosas, yo tardaré 1. Igualmente, yo creo que sale más caro, ¿eh? No es un tema de economía, sino de eficiencia, ¿no? O sea, yo sí que puedo hacer las cosas más rápido, pero no más baratas. Pero yo gran parte lo hice porque me gustaba volar. No lo hice tanto por eficiencia como por el placer de volar. ¿Podrías decirme, Xavi, de forma muy rápida, más o menos qué es cada panel o instrumento, al menos los más, digamos, importantes? Muy fácil. La pantalla principal es esta de aquí, que es el Primary Flight Display, la representación primaria de vuelo. Tenemos altitud, velocidad, rumbo. Y después tenemos aquí nivel de cabeceo, morro arriba, morro abajo, a la derecha y o a la izquierda. Lo tenemos en esta representación. Los modos de piloto automático los tenemos puesto aquí, vamos a velocidad, vamos volando con GPS, autopilot y autothrust están conectados, que son los gases automáticos. En vez de yo tener que ir aquí manipulando, él se manipula solo. ¿Esa palanquita sería la del acelerador? El acelerador es esto de aquí, sí. Después es importante, porque claro, tú imagínate que tener que ir regulando en función a la altura, tú no puedes subir a cualquier velocidad, tienes una velocidad que es la óptima para subir, entonces tú tendrías que ir regulando el gas, sería un coñazo, ¿sabes? Es totalmente automático, es como ir en un Tesla totalmente automático, donde en el piloto automático tú le dices, ves de este punto a este y de esta altura a esta, vale. Y él ya decide a qué velocidad tiene que ir, a qué inclinación tiene que ir y todo lo decide él, ¿sabes? Y estamos volando a una altitud fija de 29.000 pies.
que la tenemos aquí. Después aquí tenemos el Multifunction Display, la pantalla multifunción. ¿Por qué? Porque la podemos personalizar. Pasamos el azul aquí, tenemos nuestro mapa GPS y tenemos con un cursor de forma táctil. Y aquí estamos comprobando pues ahora cuál será nuestra aproximación, ¿no? Igual para ti no, pero yo ahora cuando estaba viéndote ahí mover el táctil me estaba explotando la cabeza, tío. ¿Sabes qué pasa? Claro, pero es que si tú pones la mano, ocupa claro, espacio. yo no la veo. Entonces amigo es mío. muy importante que podamos ver las dos pantallas. Vale. Una de las cosas muy curiosas de este avión es esto. Esto estiras, entonces si se te para el motor o lo que sea, sale un paracaídas que coge todo el avión. No te y creo. y acaba bajando, sí. Pues ya estamos salvados con este avión. si Es pasa algo. el único reactor del mercado que tiene este equipamiento. No, es bueno saberlo. Sí, ¿te da más seguridad, te da más tranquilidad ahora o no? La verdad es que sí. ¿Sí? Hombre, es que este avión solo tiene un motor, ¿no? Sí. Yo estaba pensando, guau, si falla el motor, ¿qué? Yo lo que nos tenemos que poner ahora un segundo es a preparar la aproximación. Nos quedan 24 minutos y entonces ahora la aeronave nos está diciendo que nos quedan 10 minutos para empezar a bajar, ¿vale? Entonces, en este momento, ¿qué hacemos? Vamos a preparar el descenso. Nos han dicho que nuestra arribada a Murcia es la Altet 1 Quebec, donde tenemos la cartografía que está incluida dentro del sistema. Vamos a volar al Altet, que es el aeropuerto de Alicante, a la vertical. Y a partir de ahí volamos un poquito aquí a este punto de Cholsey y después al punto de Ixir. Ixir es nuestro punto inicial de aproximación. Vamos a la carta de aproximación, que es esta de aquí, para la ILS 23 en Murcia. Tenemos el punto de Ixir aquí, que es nuestro punto de aproximación. Esta carta es la continuación de esta de aquí, ¿vale? Por si acaso llegas por aquí y tienes que cambiar de pista, en este caso vamos a ir rectos, ¿no? Vamos a hacer una aproximación recta, ¿vale? ¿Cuántos metros tiene este aeropuerto? La pista, Sí. No podéis aterrizar en cualquier aeropuerto, entonces. No. nosotros necesitamos una longitud de pista. Como mínimo 1000 metros más o menos. Claro, pero esto tiene más de 2000. Tiene 3000 metros, 9843 pies, que son 3000 metros. Y entonces ahora cuando lleguemos, entraremos por la 23 y entonces podremos correr unos 2000 metros aproximadamente, saldremos por Bravo, ¿vale? Y después nos vamos a ir a través de Bravo, Eco 2 y Foxtrot, ¿vale? ¿Ves? Ya nos han mandado bajar a nivel de vuelo 250. Entonces, donde vamos a volar de Dixir vamos a volar al fijo intermedio, que es la milla 13, donde hay que estar estabilizados a 4100 pies, ¿vale? Y a partir de ahí nos bajaremos hasta la milla 5.6 a 2500 pies, donde vamos a coger el glide slope, ¿no? La senda de descenso. Este aeropuerto tiene un sistema ILS donde nos manda unas señales desde tierra, donde nos manda como una señal media, una por arriba y una por abajo, y entonces el avión es capaz de guiarse y hacer exactamente esta senda de descenso de 3 grados. O sea, ¿esta secuencia la hace el avión? Automático. Automáticamente. Vamos a hacer una aproximación hoy automática, vamos a hacer un ILS a la 23 en Murcia de forma automática. Ahora nosotros trabajamos con piloto automático que está conectado y el piloto automático se controla con esto. Vale. Tiene 3 sectores. El sector horizontal para controlar el rumbo, heading. El heading es el rumbo. Con esto podemos mover la mosca, que se llama, ¿vale? Aquí tienes la parte horizontal del piloto automático, donde tienes, por ejemplo, rumbo, si quieres volar a rumbo, heading o a navegación. Navegación estamos volando lo que tenemos programado. November, you clear flight level 120, descent flight level 120 initial. Descent flight level 120, Papa November. Nosotros tenemos un descenso perfecto, que para nosotros sería perfecto empezar a bajar en 4 minutos 58. Fíjate, pero aquí. a la Top torre, of descent. claro, top of descent. Pero a la torre le va bien porque tiene mucho tráfico, pues que nos empecemos a bajar antes. Vale. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Pues intentar bajar más despacio, ¿no? Porque nos interesa quedarnos arriba y luego ya bajar, porque arriba se consume menos. Lo más Entonces, eficiente en aviación es volar siempre lo más rápidamente hacia arriba, ¿vale? Y mantenerte arriba todo el rato que puedas. Entonces, para nosotros es óptimo subir rápido con este avión, mantenernos arriba y luego dejarnos caer lo más rápidamente posible, ¿sabes? Entonces ahora nos han dado descenso, 863. pero estamos bajando a 1000 pies por minuto, ¿sabes? Estamos bajando como si estuviéramos planeando, para entendernos. Ahora vais chill, vamos chill hacia abajo, ¿no? Ahora estamos chill hacia abajo, ¿ves? Que estamos bajando poco a poco. Bajar del chill es un dicho, porque ahora mismo vamos a 302 nudos, 302 por 1,852, estamos bajando 560 kilómetros por hora. Uf, Estamos yendo un poco rápido. sí. muy rápido. Pero el motor ahora mismo está apretando. El motor está dando ahora mismo un 36% de la potencia que tiene. Ahora está bastante cortado, ¿eh?
good morning, 0 Delta Papa. Mira, y ahora se ve, desde aquí estamos viendo Benidorm, ahí delante ahora. ¿Ves la playa con todos los edificios y el pedrusco? Sí. Muy bien, venga, gas automático. Mira, está ahí el edificio ese que tiene forma de H, tío. Anti-ice conectado. Ahora vamos a entrar. Con días así, está un poco dispersa esta nube, pero los días que están más concentradas, te das cuenta de la velocidad que llevas. Porque te la comes, ¿no? Claro, porque la ves como un muro delante y tú vas directamente a por ella, pero claro, al final es nubes, humedad, no hay nada sólido dentro. Mira, a partir de aquí ya se ve allí la manga del Mar Menor. Change your on discretion, QNH 1013 and you can switch Alma frequency, bye. Descend at my discretion, QNH 1013, Lima Delta 39 Bravo. 2200. Vale, perfecto, estamos en positivo. Anti-ice off. Vamos a reducir un poco el descenso. Ya nos han autorizado a la aproximación de la pista 23 de Murcia. Somos tráfico número 1, es decir, que podemos mantener la velocidad que queramos. En este caso, estábamos volando 250 nudos y ahora ya de forma automática, por el perfil, estamos empezando a reducir a 180 nudos. Para aproximarte y aterrizar tienes que frenar. Y cuando vas a 250 nudos o a 500 kilómetros por hora, pero quieres aterrizar a 150, hay 350 kilómetros por hora que tú tienes que frenar. Y eso se tiene que hacer con tiempo. Vale, y eso o sea, el motor pone 2. Sí, se ha puesto el ralentí de forma automática. Vale, nivel 7.0 automático. ¿Se ha bajado? A ver. ¿Se ha bajado ¡Ostras! totalmente? Nivel 7.0, transición, pasamos a QNH 1013. Lo marcamos en la checklist. Ice Protection lo hemos quitado, también lo podemos marcar. Estamos hablando con el centro de control de San Javier. Y ahora lo que vamos a hacer es prepararnos ya en la siguiente frecuencia, 21325. 325, la frecuencia de torre, para cuando nos pasen con torre. Cuando dices San Javier, ¿es que no estamos hablando con torre? Sí, pero no con la torre que vamos a aterrizar. Exacto. Ah. La torre de Murcia está en el aeropuerto de Murcia y Control San Javier está en la ciudad de San Javier, que está allí. Es decir, que no se localizan en el mismo punto. Qué bueno. Está como a 20 kilómetros más o menos. Papa con November, confirm established on the localizer 23. Well, not yet. We're still descending 18.4 miles out. Murcia, muy buenas. Papa Hotel Juliet Echo November. Established ILS 23, descending according to the profile, and we're 16 miles out. Papa Hotel Juliet Echo November, Murcia Tower, buenos días. Continue approach to runway 23, QNH 1013. Continue approach runway 23, QNH 1013, Papa Echo November. Muy bien. Siguiente frecuencia, 21750. Muy bien. Él se va avanzando todo el rato con las frecuencias porque en la carta de navegación le va poniendo las diferentes frecuencias. Entonces ya tenemos preparada la siguiente para que cuando nos cambien de frecuencia, darle y ya está, ¿sabes? Ya se ve allí la pista. Sí. Estamos un poco desalineados porque tenemos viento lateral. Entonces el avión se tiene que ir poniendo así para acabar en ese punto en la pista, ¿sabes? Ahora el avión nos está llevando a la pista. Ah, vale. Si ahora no viéramos nada, estuviéramos dentro de una nube, nosotros sabríamos que estamos yendo camino de la pista. Y ahora, como esto es una aproximación ILS, la sensación es que el sistema te absorbe el avión hacia la pista. ¿Ves? El avión ya ha localizado el sistema ILS y entonces te está guiando hacia la pista él solo, sin que nosotros estemos aplicando ningún trabajo sobre Nos da un guiado horizontal que lo tienes aquí, ves que está justo recto, estás justo en el sitio, y un guiado vertical que es tu glide slope que la tienes aquí. Este avión también te marca como si fuera un agujero de gusano para que tengas mayor conciencia situacional del momento. Papa Hotel Juliet Echo November, surface wind calm, runway 23, clear to land. Wind calm, clear to land, runway 23, Papa Echo November. Autorizados a aterrizar, muy bien. Perfecto. Ya 5, bajo el tren, ¿vale? Speed check, tren abajo. Uf. Ahora está transicionando el tren. 3 verdes, hemos confirmado que las 3 ruedas están abajo y blocadas. Perfecto. Por ahora, el bicho sigue bajando solo, ¿eh? Lo va haciendo todo solo. 1000 para mínimos. Segundo punto de flap, ¿vale? Speed check, full flap. Full flap. Ahí pones los flaps, José, abajo. Sí.
¿Ves cómo transicionan aquí? En azul está transicionando, ¿ves el flap cómo baja? Buah, vaya frenazo, ¿no? Sí, ahora frena, ¿eh? Buah, pero estamos frenando increíble. Claro, porque claro. nuestro punto de velocidad son 95 nudos. Buah, chaval. ¿Ves? Y ahora el flap está confirmado al 100%. Ahora acabamos de desconectar piloto automático y ahora está volando José en manual. Continuamos. Muy bien. Muy bien. Buah. Suavecito. Muy bien. Muy bien. After landing checklist. Primera por la derecha, ¿vale? Flap arriba, prop hit off y abandonando pista, strobe light off. Primera a la derecha. ¿Coche este nos viene a recoger? Sí, es el follow me o el Marshall, el que te lleva entre la taxiway, que es donde estamos ahora, y el parking, para que no te equivoques de aparcamiento. Mira cómo te reciben, José. Gracias. Parking brake, por favor. Ahora, motor fuera, confirmar. Generador fuera, ¿vale? ¡Guau! ¿Cómo ha ido el vuelo, tío? Bien, tío, está a tope. Oye, vaya aterrizaje, ¿eh? Sí, sí, ha Muy, molado. muy suavecito, ¿eh? Ha molado, ¿eh? Me ha gustado mucho, tío. Nos ha traído a pie de pista, nada, ha sido soltarlo y ha entrado bien. La verdad es que el aeropuerto está increíble, tío. 3.000 metros de pista, nos han sobrado la mitad. Total. Pero bueno, bien, a ver si ahora trabajamos, que tenemos que ver el tema de la hidroponía y sacamos cosas en claro para avanzar en el proyecto ese que pusimos el otro día en el vídeo. Pues venga, pues seguimos en el próximo. Venga, va.